Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby. Oh, now. Lo decíamos, vamos a estar hablando un poco de historia de esa icónica ciudad de Cosquín, de un patrimonio que acaba de cumplir 100 años, que se pensaba que lo había traído una empresa, Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel, que un trabajo minucioso y muy destacado de la Junta de Historia de Cosquín, estamos con su presidente de la Junta de Historia de Cosquín, María Peroni, reconstruyó toda esa historia. Y se dio con otra cuestión, que no lo había construido Eiffel, pero mejor que lo cuente ella. María, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, buen día. ¿Nos pones un poco en autos, como dicen los abogados? Bien. Un puente carretero que se pensaba que venía de Eiffel. Y Es se vino más, yo sí. también lo pensé, Ajá. libros, fuentes que leí, como por ejemplo el nieto de Agustín Marcusi, intendente que estaba en la época en que se elabora el puente, en el año 25, Sí. el propio nieto decía que había venido de los talleres Eiffel. Testimonio de los hijos de los que construyeron y armaron el puente, como Fortunati, me explicaban que habían venido, que habían mandado a Jean Latapit como director de la obra, un suizo francés. ¿Estamos hablando años, María? 1925 se conmemora el centenario. Sí. Todos los relatos eran de que había venido de allá. Entonces, el año pasado yo escribo a la empresa francesa y no me contesta. ¿De qué empresa? Eiffel. Claro, que Sí. la tiene la familia. Entonces, Sí, que sigue estando actualmente. sí, no me contestan, pero porque había visto un diario en La Voz del Interior, en un artículo, que decía que Córdoba Capital también le estaba preguntando sobre la casa que gira. La casa giratoria. Aparentemente Sí. tampoco es le contestaron que no era, que no tenía ningún registro, porque dice que los talleres, todo lo que vendían en el exterior lo registraron y que incluso tenían selladas las piezas. Yo recorrí todo el puente, no encontré ningún sello en ninguna parte, empezamos a dudar y dijimos, bueno, el año pasado empezamos a trabajar todo el grupo y dijimos, bueno, tenemos que cerciorarnos de que haya venido de ahí. Entonces María José Suarten, que está con nosotros, es secretaria de actas, se comunica con el archivo histórico y el archivo nos cuenta que hasta 1925 toda esa documentación está en un archivo intermedio que está en Paseo Colón. Ajá. Y nos mandan una cantidad de archivos Sí. para que empecemos a revisar todo digitalizado. Y estuvimos semanas revisando, porque claro, Para uno todo esto, no el puede colectivo poner... imaginario seguía creyendo que lo había hecho la empresa Eiffel. Claro, y aparece la punta del hilo de Ariadna, aparece una reclamación de Carlos Tamler, representante de una empresa alemana, Alamán, diciendo que le deben el 10% de la obra del puente de Cosquín. Entonces empezamos a buscar, y escribimos, el doctor Gabriel Spahn, que trabaja en el CEPROCOR y que es otro miembro nuestro de la Junta, escribe y de la empresa alemana le dicen que efectivamente que el puente salió de allá. Todo a partir de una deuda que reclamaba esta empresa. Todo Empezaron a partir de la investigar ustedes. deuda. Entonces empezamos a buscar y descubrimos un montón de otros documentos. Sí. Ya Jorge Chevarne de Carlos Paz nos había mandado debates parlamentarios en donde se pedía el puente. Porque ¿cuál es el origen del pedido? 1908. Vamos a esa época, dale. 1907 empiezan a importar los primeros autos en Argentina. Y el problema era el escollo, que no había puentes, no había caminos tampoco, porque cuando se instala el tren en el 1891 se habían cortado muchos caminos por donde pasaba el tren para acceder a las estaciones. Prácticamente no había autos, la gente iba en carruaje o a caballo, entonces el puente no era algo tan necesario. Pero cuando empiezan a llegar los autos, se dan con que... La infraestructura tenía que ser otra. Y aparte, el paso del puente eran unos rieles que estaban 100 metros hacia el actual, y había que encajar las ruedas de los fortes de los autos en esos rieles. Disculpa, vos sos una entendida. ¿No había en Córdoba, en Argentina, quienes fabricaran puentes de determinadas características como este? Sí había, no sé por qué se pide, porque yo estuve investigando, y este es único, Este puente es único. Tiene, para abaratar costos, se compra la parte superior metálica y se hace la estructura de cemento. De cualquier forma, costó más de 200.000 pesos.
Yo dije, ¿cuánto era 200 Y mil te pusiste a pesos? investigar la curiosidad. La compra del Hospital Santa María a Fermín Rodríguez en 1910 costó 250.000 pesos. Estamos hablando del psiquiátrico de Santa María para Claro, que la que gente son se ubique. 405 hectáreas. O sea que a plata de hoy sería comparable en aquel momento con lo que costaba. Con edificios construidos ahí. Estamos hablando de paredes de 45, Sí. todo lo que requería esa No. construcción. Estamos hablando de la construcción primigenia de Fermín Rodríguez, Sí. que no es el actual El hospital. actual. Pero edificios de muy buena calidad, incluso en mármol. Eso había costado esas 405 hectáreas, que son las mismas de hoy. Ujú. O sea, fíjate la envergadura de la obra. Pero ¿qué permitió la obra? El desarrollo de Punilla Norte. Porque si bien es cierto que el tren estaba y que cumplió una función sumamente valiosa con la llegada de los tuberculosos, Claro. desde 1900, y con la instalación de un montón de clínicas, de hospitales, de residencias, todo hasta el norte, ¿no? Claro, porque hoy alguien lo ve muy común, hay un puente, pasemos, pero en su momento era el desarrollo y el progreso de toda la zona norte. Y de la zona norte de la misma ciudad. Y los trabajadores, imagínate lo que era tener que ir a trabajar, las lavanderas, los Sí. que cuidaban, los que limpiaban, cómo cruzaban el río cuando había creciente. Es más, hay una creciente registrada que yo no sé si están proyectando las fotos que yo envié, no sé si se pudo. Hay una creciente registrada que Sí, es seguramente va a salir en el cámara. 31 de marzo de 1923 se generó una creciente, la más grande de la historia del siglo XX, y cortó todo. Entonces la única forma era cruzar por el puente del ferrocarril, ¿sabés lo peligroso que es para poder acceder al otro lado? Y hubo que esperar varios días a que bajara. Y los autos no podían cruzar. ¿Y cómo se va a desarrollar La Falda, Jardino, Capilla del Monte si no hay puente? ¿Nos podemos ir a las otras provincias también, digo, del norte? Por supuesto, porque era el camino necesario para La Rioja y San Juan. Ujú. Entonces se debatió y se pidió el puente desde el año 1908. Había una organización internacional que tenía sede en la Argentina y que se crea a partir de los autos, que es el Touring Club, que va a ser lo que después va a ser el ACA, Ujú. que empieza a pedir el puente. Y después Marcusi, que todavía no era intendente, pero que era uno de los notables del pueblo, solicitan el puente, porque incluso estaba la estancia Pan de Azúcar, que estaba del otro lado Claro. del puente, y que era un problema para cruzar. Entonces, una serie de vecinos piden la eliminación de 10 kilómetros de la ruta que va de Carlos Paz a Cosquín, que creo que nunca se hizo, mirá vos, y después piden el puente, y lo reclaman toda la segunda década, porque tengo todos los proyectos que entraron en el 11, en el 14, en el 15, en el 16, en el 18 se aprueba. En el 20 se establece un presupuesto de 210.000 pesos. Para abaratar costos se pide ¿Quién era el gobernador en esa época, te acordás, María? o el presidente, Bueno, cuando ¿no? se haga el puente va a ser Cárcano ya. El presidente es Irigoyen. Sí. Y cuando se inaugura el puente ya no, ya es Alvear. Pero claro, el debate y el dinero lo obtuvo el Congreso Nacional y el puente llegó el 23 de octubre del año 1921. La obra se la dieron licitada a Félix Garzón, ingeniero, sobrino del que fue el gobernador. Sí. Y la obra empieza y viene esta gran creciente y le rompe el lado sur, que está donde está el liceo, que se rellenó para equipararse con el lado norte, que quedara alto. Y le rompe y le demora muchos meses ese rellenado y la expropiación a Facundo Escalera. Y bueno, y el puente es único, porque tiene un sistema neumático. Cuando uno cruza el puente, siente la vibración. Y esa vibración ha permitido absorber el aumento del peso, porque los camiones de hoy no tienen nada que ver con los de hace 100 años. No, sí. Y vos lo transitas y sentís la vibración. Y el puente está perfecto. Sí. O sea, se ha chocado un montón de veces y hay que arreglarle las barandas. Con los años que tiene sigue estando perfecto. María, ¿de qué otra cosa andan para el futuro? Digo, porque esto nació por lo que me contaste, porque viste una inscripción. No te dije de dónde vino el puente. A ver, ¿dónde? Primero te dije, el puente, por supuesto que no llegó de Eiffel, llegó, sí, de Alemania. Pero, Claro. ¿de qué parte? MAN es una empresa manufactura, camiones, sí. claro, de Augsburgo y Nuremberg, que vendían puentes al mundo, ¿eh? Y ahí
Y Sí. quizás la relación que siempre tuvimos con los alemanes, porque no te olvides que el Colegio Militar de la Nación de 1902 con Riquieri trae un porcentaje de 30% de alemanes. Éramos amantes, éramos germanófilos. De ahí debe haber venido esa relación. Terminada la Primera Guerra Mundial y Sí. Alemania devastada, Ahí empieza la cuestión de posbélica. los holandeses, que tienen Sí. una fábrica fantástica que se llama GH, en la cuenca de Ruhr, compran parte de las acciones de MAN. Y ahí, claro. Pero MAN, Entre Rudolf. ¿por qué es tan famosa Sí, MAN? vamos Porque redondeando MAN ya. tuvo como uno de los presidentes a Rudolf Diesel, que inventó Claro. los motores diésel. Homónimo del inventor del que lleva su mismo Y nombre. MAN había hecho el primer monorriel del mundo, que está circulando en la ciudad de Wuppertal, colgante, de hierro, o sea que ya tenían toda una experiencia en hacer todo esto sí. y puentes Recontra de... mil adelantado. Y- María, te propongo, porque el tiempo en televisión siempre es tirano, que lo sigamos hablando en futuras invitaciones, que seguramente la historia, que siempre es interesante para conocer. La próxima vamos a hablar de la historia de Santa María y los hospitales. Muy interesante. Muy interesante. Gracias, María. No, gracias a Felicitaciones por el ustedes. trabajo también. Gracias. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Now don't you get much of the old John about shooting the war before the other light. Cause you said you to the 33, like I went back to like a New Orleans now. I'm the gun and what he's got show. But it's down, so don't tell my no. Never you saw the body's down. Tell me what you do with the weather around. Gonna shake, gonna make it go. For the rock shop rocket is a neighborhood. Baba, 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 baba. Diggy, 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 pound. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.